¡Pochón! Vamos, mi gente, que hoy se avanza. Tío, la puta llave. Es que te lo juro que me da una rabia cuando en la guía no puedo conseguir algo tan sencillo como una puta llave. La llave de Naevia, tío. Me cago en Naevia. Colega. Continuar como corsario rojo. Sí. Quiero ver cómo va a acabar el juego. Quiero decir, esto tiene que tener un giro de guión que nos vuele la cabeza a todos. Es lo que estoy deseando. Vale, estábamos aquí. Vamos, antes de a por el... siquiera ir a por el primer... objetivo, vamos a ver aquí donde coño está la llave. ¿Has visto el Last Epoch? Lo has vetado, eso qué coño es el Last Epoch. Yo he visto el Nintendo Direct y lo del directo, ¿te refieres a lo del Ring? El trailer. Se llama Last Epoch, ¿no era el Shadow no sé qué? Rollo de agua. Tiene que haber alguna llave, tío, en algún lado, maldita sea. Last Epoch, claro que me suena un montón, tío. El Last Epoch, pero no... no sé de qué, pero me suena. Bueno, en fin. Casco de caballería. Botella. Ahora por aquí una llave, ¿no? Pues bueno. Last Epoch. Me suena mucho. Pues no sé, ya veré si lo... Yo tengo pendiente el Diablo 4, la verdad. Bueno, quiero comprar el Diablo 4 y pasármelo, porque el Diablo es una saga que me ha gustado siempre. El 1, el 2 y el 3 me flipó, ¿no? Lo siguiente. A lo mejor está la llave aquí. No. Claro, no puedo robar la llave, porque si la robo nos convertimos en dorados todos y todas. Tarro de tinta. No te lo recomiendo. El 4. Hombre, está claro que ahora mismo no. El 4 me lo compraré cuando... ¡Oh! ¡Estaba aquí! Vale, esto es lo que... ¿Puedo cogerla? Vale, tenemos la llave de Naevia. Ya está, perfecto. Se finí. Vale, estaba ahí, perfecto. A ver, ya me lo compraré cuando esté más barato. Yo no tengo prisa por jugarlo. Si ese será por juego. Estoy con la saga de Yakuza ahora mismo. Luego voy a empezar con la Resident Evil. O sea, tengo juego para rato. Tenemos la tirolina, vaya. Tenemos que ir con Lucrecia y darle la resina que robamos para curar a Lulia y que nos diga cositas, ¿vale? Así, ¿cómo se corría? Ah, sí, se corría. Vale, esto es anfiteatro. Siempre me confundo de camino, tío. Pues tírale a las de post y ya nos cuentas por aquí tus impresiones. A ver si merece la pena descargarlo y tal. Cojones. Hola, amigo. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called... Ya lo sé. Tengo resina, toma. What? Yulia. Hopefully in a moment she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this He viajado en el tiempo. A what? I'm sorry, I must have misheard you. That was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should... Salva la vida de Lulia, logro. Vámonos. She might even be able to thank you, and maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel blood. In the meantime, I'm happy to help you with what... ¿Podemos hablar sobre Lulia? Sure. ¿Crees que la envenenaron o lo hizo ella misma? Do you really want to know?
I mean, if somebody poisoned her, then... Glad... Bueno, pues poco me ha dicho la verdad. Vale, aquí hay un cofre que se abre con la llave de Luli. Notas de tratamientos de Naevia. Lo tenemos, perfecto. Eso era el cofre. Y aquí está Lulia. Creo que es Iulia o Lulia, no sé, pero bueno. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying. Was there something Me encanta el pelo que wanted? tiene. Lucretia says I'm supposed to rest. ¿Por qué no puedo tenerlo yo? Te puedo preguntar qué te ha As pasado. much as I'm grateful that you tried to Cuéntamelo. help me, it's just not safe for me to talk about it. Please. Quiero saber cómo es posible que alguien te haya envenenado sin romper la regla de oro. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are A ver. far Puedo crueler. tenerlo ya, pero es complicado. Como Barbie. Como Barbie. ¿Había una Barbie así con ese pelo? Bueno, estaba la Barbie esa... La que era como una... Que la habían expulsado hace tiempo, ¿no? Que tenía un pelo parecido. ¿Te envenenaron con eso? Please, just leave. No quiero hablar del tema. No te puedo ayudar si no me dices qué ha pasado. Persistent Soy as tan persistente Nemesis, como aren't you? Némesis. Una historia muy larga. Tengo todo el tiempo del mundo. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her up. She was supposed to be my Mil friend. denarios. I told her, so she suggested I take out a loan from Malleolus. I had to sign an agreement. ¿Por qué te iba a dejar saying tanto I'd dinero? work off the debt over 30 years. But I figured I paid Aurelia. And she gave me her so-called hemlock. Cicuta. Qué hijo de puta. Qué hija de puta. O qué hijo de puta. La escapatoria es morirte. O no. Drink this, she said, and you'll be out of here. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without pay. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of... Qué perro, chaval. Eso sin duda habría incumplido la regla de oro. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I thought about resisting too. But Malleolus, he locked me in his villa. Confiscated everything I owned Hijo de puta, as chaval. collateral. And made me wear immodest. His wife, Claudia, was just as bad. She said I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours. Dios, Only qué for her perra, to slap chaval. on Qué it and bitch. hiss, "You missed a spot." Those two Qué mala took gente, ¿no? everything from me. Esos dos me lo han quitado todo. Se olvidaron de confiscar una cosa. But my hemlock, Mi cicuta. I just wanted it to be over. But it seems I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met. ¿Y qué te va a pasar ahora? When I've recovered, I expect their thug to... Only this time, I won't be able... Honestly, it would have been better. ¿Puedo ayudarte en algo? I doubt it. At least until someone breaks Tengo una idea mejor. ¿Cuánto costaría comprar tu libertad? a lot. But it Anoche doesn't sellé un pacto matter. suicida con Ulpio. He's in exactly the same bien. position as I am. Malleolus and Aurelia set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I... Tal vez también pueda ayudarle. Es muy trágico, ¿eh? Este es el tío que se tira. Pero ahora vamos a ir antes. Vamos a ir antes al templo.
Y a decirle que no se tire, que le pagamos su libertad. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are or why you seem so determined to help. Me pondré con ella. May Apollo keep you safe. Vámonos, vámonos. Al gran templo. Vamos, 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 vamos. A ver, es al gran templo. Hay que hablar con Ulpius. ¡No te tires, Ulpio! Espéreme, güey. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to I can't believe this is how it ends. No. No, 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 no. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please, please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. Suerte con eso, yo me largo. Hasta luego. Thank you. Continúa entonces, adelante. Esto es lo que habría querido sencillo. You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Nunca me creería si te lo dijera. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Quizás puedas resolver tu problema. It's too late for that. Yulia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. No, ya no. Ya le he salvado la vida a Yulia. Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Unless you happen to have 2,000 denarii to pay off both of our debts. Tengo más. Los tengo. Really? Wait. Trabaja para mí. So, I guess you'd want me Hazme to el work for desayuno you. por las mañanas. No, serías libre. Do No quiero que that for trabajes para mí. us. Couple of complete strangers. Yes. It seems today we are both blessed. This did not turn out how I thought. Thank you, friend. I never thought people like you existed. Qué buena gente que somos, ¿eh? He salvado la vida de Ulpio. Logro desbloqueado. Toma tu dinero, bitch. Menos I'll go and 2000. pay off our debts immediately. I just wish Creo que there was tenemos some way I 4000 y could algo repay you. ahora mismo. But I have nothing but the tunic on my back. Podrías hablarme de tu relación con Sencilla. Ah. And there it is. Scintilla and I were in love. And then, Ah, estaban enamorados con la hija 22 days ago, del she went magistrado. missing. Hace 22 días desapareció. ¿Por qué no empiezas por el All right. principio? One night a few months ago, when I was cleaning Malleolus' villa, I heard a Sencilla, young antes woman muerta que singing. sencilla. It was the most beautiful thing Era la cosa más I've ever bonita que había heard. escuchado I jamás. wasn't allowed out. So once everyone else Y was mientras asleep, sencilla estaba. I Y climbed me lo up the imagino. inside ¿Qué es of the esa villa and voz? onto the Y roof. sencilla. Skitty bim Just bam to bam see bim where bam that bam bim sound was bam coming bam from. bam. Skitty And bim that's when I bam saw bam her. bim bam bam. Y el. Standing in the garden of the magistrate's villa, I just sat there on the roof, listening to her with my chin on my knees. And for the first time in a long time, I felt
hopeful. And then she looked up and saw me and she smiled. I knew at that moment the fates had brought me to her. And from the moment she asked my name with this warmth and curiosity, I knew I'd have done anything for her. And so for weeks on end, each night I'd climb out of the villa and into her father's garden. We'd hold hands and talk about all the things we'd do once we got out of here. Like having our own vineyard. And then one morning I woke up and everyone was out searching for her. They said she'd vanished in the night. All I could do was keep my head down and try to hide how beside myself I was. Scintilla was the one thing that made my life bearable. But with her gone, things unraveled quickly. You saw how bad it got. Puede ser que haya escapado de alguna forma. Es All I posible. know is she loved me. And if she had known a way out, Entonces she voló. would have told me. Y yo volé. She'd never have taken her own life. And there's no way anybody could have killed her under the golden rule. I can't prove it, but I just know she's still alive somehow. Even now, it's as if I can hear her voice in my head, crying out to me. Que estás loco. That can only mean one thing. Está usted crazy. Somebody Alguien la abducted secuestró. her. I have no idea how or who would want to do something like that to such a sweet, lovely girl. But what else could have happened? ¿Se te ocurre alguien como tú? ¿Se te ocurre quién podría haberla secuestrado? My guess? Maelo. Malleolus had something to do Maleolo. with it. He is without doubt the most evil man I have ever known. I have no idea where he'd be keeping her, I have no but there idea. is one room in his villa, upstairs, which is always locked. I've never seen the inside of it, and I haven't been able to steal a key without breaking the golden rule. But I have a feeling that if you could get in there somehow, it would shed light on a great many things. Me pondré a ello. Let me know what you discover. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Nada, hombre. ¿Cuánto dinero tenemos? Ah, casi 5.000, chaval. Está de locks. Ah, llego yo primero. Ahora es cuando lo tiro por el acantilado. Y bueno, fue un placer salvarte para morir. Vale, tenemos que regresar al santuario de Apolo y preguntarle a Lucretia sobre su historia y sobre Naedia. Es que me encantan las cosas random, Margarita. De repente, pum, lo tiro por ahí, May ¿sabes? Apollo keep you safe. Lucretia. Oh, Lucretia. ¡Eh! Yulia! Me cago en I'm todo so tu glad muerte. you didn't go through with it. It wasn't for lack of trying. And now Malleolus is going to... Wait. Why do you look so Tranquila. happy? No voy a We're cambiar. free. Tú Malleolus tampoco. just released us and Espera. we never have to set foot in that villa again. What? How? The newcomer arranged it somehow. Really? That's... incredible. Oh, what a relief. Ok. I don't know what to say. You don't need to say anything. Just rest up, get your strength back, and we'll celebrate properly when you're ready. Tío, la habitación es Thank la you, polla. Orpheus. No me había I will. fijado en las lápidas estas en la pared así con el relieve, tío. Qué... Por la columna roja. Qué chulo. Una pinga. Qué chulo. A ver. Coño, ¿y Lucretia? Se me ha escapado. Ah, pijo, está aquí. ¡Ajá! Está la envidia, la camarera. Limpiando el vaso. Ahora quiere hacer el edificio de cristal, ¿eh? Puliéndolo. Ha dicho, ¿quién transforma antes un material en transparente? ¿La camarera el vaso o yo la pared? Joder. No me des la espalda, que te pego un collejón. Feeling all right? ¿Te cuentan bien? ¿Y tú?
Sé cómo tratar el reumatismo. You made it into the palace. I'm impressed. Como está Naevia. How easy? De hecho, no. Lo encontré de otra manera. Oh, I see. ¿Cuál es el Well- tratamiento? Corteza de sauce. Willowback. I should have known. Claro. It was under my nose the whole time. Podrá aliviar a That's very Rufio. helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a bunch of it. I'm hoping it will avert disaster. Vale, hay que encontrar a Rufius ahora. Toma, corteza de sauce. ¿Y esta mierda hace que el reumatismo se vaya? Vale, vale. Thank Puedo you. hacerlo. I'm really glad you arrived when you did. Adiós. That's Rufius. ¿Dónde está Rufius? Horacio. Equicia. Rufio. Vale, está aquí señalado, Vale, hay que darle la medicina a Rufius. Y hay que contarle sobre Virgilio, sobre el acosador. Name's Rufius. En cuanto a tu reumatismo, What business is he encontrado un tratamiento. Cómete un poco de esta corteza de sauce y deberías sentirte bien en nada. Willowback? And this will work? Oh, thank God. Finally, some relief. A ver si ya deja de ser un poco el enano gruñón de Blancanieves. Y un Maybe poco God más. hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, this cursed statue. Tío, la fuente sonando detrás me está poniendo nervioso. Parece alguien meando en mi espalda. Faith. It was too much. Comenzó a afectarme, eso justo que necesitaba para morir. This is exactly what I needed to set it straight again. I owe you one. ¿Eres tú quien está amenazando a Virgilio? No idea what you're talking about. A ver. Sé que fuiste tú. Encontré una carta sin terminar en tus aposentos. Look, Que te he pillado con las manos en la masa. Te he pillado con las manos en el pescado. it's the rheumatism. Culpa del reumatismo. Claro. It starts with constant pain in all your Te vuelve joints. irritable y mala persona, joder. Pues mucha gente de hoy en día tiene reumatismo entonces, Makes you No somos conscientes. angry. Mean. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. Si con la corteza de sauce empieza a volver a sentirme como antes. Ahora de repente se lanza sobre mí y empezamos a liarnos. Y dice así, Feel like myself again. esto soy yo. And I know Y yo. I said I owe you one. Pulsa Y para liarte. I'll leave him alone. Dejaré tranquila a partir de ahora. It's Un not poco le iba a as if hacer I daño, was solo ever le going estaba to hurt acosando him un anyway. poco. I was just Acosadora. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this up. Muy bien. Limpia la mierda que has dejado, cabrón. Aquí hay monedas para robar en la fuente, ¿no? Vale. A Virgilio. Careful who you trust. Vamos a decirle que ya su acosador no está. Que esta noche se prepare. Porque esta noche carricoche. Con Rufio. ¡Eh! ¿Tú también quieres dejar transparente la pared? Está de moda, ¿eh? ¿Tú sigues con la pared también? Ahí a fondo. Macho que sí. Se ha puesto de moda eso del cristal otra vez. Pecator. Pecator de la patena. Virgilio, amigo mío. Qué guapo que es este hombre. Parece de la comedia romántica esta que hay ahora en cine, que está petándolo todo el mundo. La de cualquiera menos tú. Un poco gigachat, un poco Ken este hombre, ¿no? Creo que tenemos que agradecer. Un poco Buzz Lightyear también la parte. No te preocupes por la amenaza, eso lo Rufio no va a hacerte daño. Es que es moreno. Que es bronceado. He encontrado una carta incompleta en su casa. You went snooping in his place? Have you spoken to him about it? Really? How did you manage that?
Un tratamiento para el reumatismo que le perturbaba y que empeoraba el resto de su Ah, poor fellow. I've heard that Logro. really messes Resuelve with el his problema de health. Virgilia. Well Buah. done for figuring that out. Es un placer poder ayudar. Creo que él también quiere ayudar a quitar el graffiti. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. Quiere quitarte el graffiti y también quiere quitarte otra cosa, Virgilia. Pero eso ya no me meto. Nice to talk to you. Vale. Tal. Vale, ok. Ahora hay que hacer algo que voy a guardar porque puede ser que la cague. ¿Vale? Os explico. Lo que hay que hacer ahora es ir a la mujer acobardada esta de aquí, que nos va a decir, hay un hombre con el arco, tal. Bueno, el que nos mató antes, que rompió la regla de oro, no sé qué. For the last time, Daisy. Como mola las conversaciones que tienen aquí en el mercado. You know why. But how am I going to defend myself against someone else Un with a segundo. weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Ya está. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es hablar con la tía, que nos diga el del arco, bla, bla, bla. Decirle que no escape. Y al tío del arco hay que mentirle para que se vaya al santuario él, se derrumbe y muera el asesino derrumbándose el santuario encima de él. Es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, he guardado porque no sé qué hay que decirle exactamente. Y de hecho se ha guardado aquí también. You have to do something. A man of you. El hombre, bla, bla, bla. Me pondré Thank ahí. you. I have to hide. No entres ahí. What? Tú confía en mí. A la panadería, cojones, no vaya al santuario. Santuario es eso, ¿no? Sí. Vale, correcto. Y si entro yo, me mato yo. No lo voy a probar. A lo mejor es un logro, pero por si acaso no voy a probarlo. Bueno, aquí está el men del arco. Stop right there. Lo vi rezando en un santuario pequeño y redondo fuera de la ciudad. Es el segundo edificio a la izquierda. Thank you. For Te your dejaré vivir service por to ahora. the Empire, Jaja. I'll let you live for Vas a now, morir, but hijo de you'd best puta. make sure our paths don't cross again. Esto es por el flechazo de antes en el pechamen, chaval. Voy a ver cómo te cae todo el peso de la putísima ley encima. Pasa, tú primero. Atención, dejen paso al muerto, por favor. No se apeloten al lado de él. Va a morir aplastado por roca. Atención que muere. Va a morir en 3. Muere en 2. Muere en 1. Y... ¡Toma! ¡Hijo de puta! Uy, pensaba que no iba a morir. Si se ha hecho una de 15. Se ha hecho una de 15 y se ha muerto. Por un momento digo que se escapa y me mata. Saquea sus órdenes. Por orden del emperador Nerón, ordena a todos los siglos de Roma que cacen y ejecuten ciudadanos y asesinos. Tienen entre 40 y 50 años. Un ojo verde y otro azul. Se ha hecho una 15. ¡Ay! Y se ha muerto de repente. Le ha dado un... Saque sus órdenes. Flecha emplumada. Arco. Y haz una reverencia sobre su cadáver. Desiu caminará hacia ti desde el mercado.
Aquí viene, creo. Vale. You there. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that. Buah, qué pelazo. you're carrying. Now, Lo- our dear lo- ain't lo managed to get conseguiré. your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban. But I'm impressed. And before you ask, no, De I hecho, wouldn't fíjate lo que dream te of digo. trying to buy it from you. Voy a hacer I have una no foto. use for a wooden bow myself. Por si tengo que cortarme el pelo, voy a decirle a mi But I would peluquero. like to Mira, este es propose a mi. joint Este es el estilo que me quiero business dejar. venture of Don't you just love springtime? Ese pelo va a ser mío. Y no respondo. Vas como el asesino directo al templo. No se me ha ocurrido otra cosa. Voy a que te caiga encima. Catapus, como dice el Kung Fu Panda. Cataflus o Chacaflus, no me acuerdo lo que decía. Coño, eso va bien, ¿no? Tú vienes hacia mí y yo hago así. Abro los brazos a modo de cruz. Ya está. Todo hecho. Posición. Give me everything. Y de repente si te cojo así ya... Y yo... Vamos a jugar al hate. Me gustaría proponerte una especie de negocio conjunto. John Cena, porque ya ha comido. Madre mía, por Dios, me callo. Una especie de negocio conjunto. Tell me, do you have any idea how people Y here dime, end up ¿tienes as idea de golden cómo esta statues? gente se acaba convirtiendo en estatuas de oro? Las estatuas cobran vida y le disparan flechas doradas. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, La verdad es que voy consiguiendo el pelo así, me lo estoy dejando así para atrás con las puntas así para afuera. Poco a poco yo creo que lo puedo conseguir. On the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? A ver. Me interesa. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan. but ¿Conoces la first, historia de la diosa tell me, Diana? La are you diosa cazadora. familiar? A ver, no sé, cuéntamela. No problem. Allow me to explain. Pero vamos, yo creo que Diana sí. is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? ¿Qué lleva en la mano? Un arco dorado. Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. Muy XD, la verdad. No sabía decirte cuántas horas me he tirado en este templo observándolo. Pero quieres que lo robe yo. Gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's No, te what I propongo propose. esto. Tú me das el arco y You yo lo give your recubro de bow una to capa me, fina de I pan de cover it oro. in a Y creamos thin una layer of réplica. gold leaf. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade.
But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best ¿Qué adventures toca ahora? begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. ¿Qué toca, Margarita? ¿Qué toca? ¿Por qué no puedo simplemente cogerlo? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. I'm ¿Por qué no lo more of an haces tú? ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. ¿Qué toca ahora? ¿Sabes qué toca ahora? Que me han dado ganas. Que me ha dado ganas. No sé. Me ha dejado loco. Digo, ¿qué? ¿Resident Evil o algo? No sé. Me ha dejado crazy. No lo sé. Eso no es muy peligroso. When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Es que le preocupaba el peligro. Ah, buena observación. Because the gods would see you, of course. Pero bueno, porque se ha puesto la primera pregunta. Lo que desayunas tú. Oh, ah, vale. Lo que toca ahora de que hagas tú. Pensaba que del juego. Ah, los cerealitos. Hombre. No falla. No falla. Yo creo que sí. Yo creo que tu organismo ya se ha acostumbrado a comer cereales. Y que si no comes cereales, te pasa algo malo, ¿sabes? Es como... No. Yo me encargo. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get this is a quality weapon. Venga, ponme el arco de oro. And here we are. Arco A recubierto de gold pan de leaf oro. bow. Pasa en cereal. Wow, cuando quieras, Margarita. Te dejo el muesli de esto. Bueno, los arcos. Uy, los arcos, sí. Los cereales que tú quieras. Mira, arco dorado falso, chaval. Now I've got to unlock the shrine of Te ha abierto el Diana templo de for you, so Diana. as quick Entra as you can, cuanto antes. head on it, it's just at the end of the street. Está justo al final de la calle a la izquierda. Ah, eso era el santuario que estaba cerrado. Vale. Vale, a santuario de Diana no hay que entrar todavía, pone. ¿Vale? Ahora tenemos que irnos al pub y entrar en la cueva grande. Vale. Vale, bien, vamos a guardar partida porque de momento lo hemos hecho. Pues cuando quiera. Hombre, el viernes hemos quedado para desayunar. Si quieres podemos desayunar cereal en vez de la santera. O bueno, lo que tú quieras, yo que sé. O bueno, en santera por el ambiente. Como tú quieras, Margarita. Ah, tu elección lo dejo. Me parece Gucci. Santera, pues al santero. Qué barato que es y qué bueno que está y qué calidad. ¿Cómo puede costarme un café con leche, una tostada de tomate y una tostada de jamón, tomate y queso? Todo eso, lo que desayuné con mi amiga el otro día. 3,20 €. Tío, es que es casi 1 euro por cada cosa. Total entera con tomate, aceite de oliva, sal, el pan tostadico tal y el jamón. Si es que sale más barato que desayunar en casa. Si al final te compras todo eso en casa, sale ultra caro. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Y la puta sal. La sal yodada. No, ¿tú quién eres? Ulpio. Ah, coño, este es el que le hemos... La libertad comprado. Vale, ahí había un bonito. Es muy bonito el sitio. Muy, muy top. Y la chica súper maja. Es que es nuestro sitio. Margarita, lo proclamo. Nuestro sitio, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y ya no se puede cambiar. Haz lo que es. Me dirijo al pub. Y entro por la puerta grande. Aquí estaba la asquerosa esta. ¡Mira! Buah. Cuidado lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Esto es otro nivel. O sea, esto, gente, ya no está limpiando un vaso, ni está limpiando una pared. Está purificando el aire.
está purificando el aire. O sea, vive en el año 2080. Esta mujer es capaz de quitar toda la contaminación del mundo. Esta mujer se va a Madrid y empieza a hacer esto y vamos, se ve desde el espacio Madrid y se quita la nube esa tóxica que hay en el aire. Está purificándolo, Podrían poner la canción de fondo de Who like a dog man, who. Buah. En tiempos de COVID, vamos. Esta mujer quita el COVID. Qué fuerte, qué disparate. Eres mi ídola. Te voy a llamar la purificadora. Vale. Me encanta tu ropa. Quiero que me la limpies tú. Quiero que me metas en la lavadora. Te la vas a enganchar aquí en la columna con una chincheta. Y tú ya, como ya mueves solo esto, pues ya, vamos. Te puedo dar hasta un coche. Te lo pongo así en vertical y vamos. A ver, una cueva. Madre mía, colega, no se ve nada. Entra en la cueva grande. Habrá una botella de vino dentro de una choza dentro de la cueva. Una botella de vino dentro de la choza dentro de una cueva. Para que no se vea un cagarro, loco. Y please. Te he hecho gracias, Margarita, te he hecho gracias. O sea, el objetivo. ¿Aquí cómo coño se entra? Ah, esta es la choza. Cofre antiguo. Botella de vino. Posiblemente la última botella de vino de la ciudad. Mola. Vale, tenemos la botella de vino. El mejor momento del direct. Es la hostia, ha sido la hostia. Es que no me lo esperaba. O sea, me esperaba limpiando cualquier cosa, pero el aire ya ha sido como... no se puede superar, ¿sabes? Claro, ni limpiándose ella misma la cara se supera el momento. Ok, McKay. Ir a Mayolus y acusarlo de ser Quintus. Él lo va a negar y dirá que encontrará pruebas. Vale, tenemos que encontrar a eso, al Mayolus ese. No sé dónde estaba el pavo este. Creo que era el de la túnica blanca. ¿Posible? Uy, siempre me equivoco de escalera, macho. Ay, mi icono de yo mismo riéndome con el traje de Fallout. Qué ganas de jugar al Alice Madness Return, Tengo ganitas de jugarlo, a ver qué tal. Bueno, guardamos partido. Vamos, hoy vamos muy bien, Vamos, lo tenemos todo. Buah, increíble. Vale, Maeolus ese. Equicia, no. Necesito a Maeolus. Uy, esto. No. No. Vale. El perrito, ¿has visto? Cómo me han varado los pies el cabrón. Era aquí, ¿no? Maeolus estaba aquí. Aquí está Maeolus. Y acusarlo de ser quinto. Tú. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Este es que tiene el ojo de cada color. What do you want? Acusado de ser quinto. Así que tú eres quincio. Se ha quedado sin palabras. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Claro. Tienes un ojo verde y otro azul, justo como ponía en la orden de ejecución del emperador Nerón.
You mean my Heterocromía. I am guilty of nothing more than having different colored Esto ya eyes. son... And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. Ya, Alejandro Magno no está I aquí. like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Todavía no puedo probar que eres tú, pero lo haré. Sí, ¿no? Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? I trust you can see your... Sí, sé dónde está la salida, sí. Vale. Sube las escaleras y habla con Claudia. Está detrás de puertas dobles cerradas. Claudia. Sale como síntoma en el DS... Es el DSM. Diccionario de la Salud Mundial. Me lo acabo de inventar. ¿Es eso? Ah, vale. Ya, menudo triple, tú. Ni Pau Gasol. La Biblia de los psicólogos. Ah. Y sale lo de el ojo. Lo de un ojo de cada color. Claudia. Hay que encontrar a Claudia, señores. A Claudia hay que encontrar. Pues entonces, ¿de qué? Entonces, ¿qué es lo que sale en la...? Salve. Ah, Lulia. ¿Qué es lo que sale en el este? En lo del psicología. Ah, vale, lo de delirios de grandeza. Vale, que no he visto el anterior chat. Vale. Delirios de grandeza. Eso lo tengo yo, ¿no? El ego subidito. ¿Está Claudia? No, está Fabia. Ay, ¿dónde está Claudia? Está detrás de puertas dobles cerradas. Ya, pero es que eso... Claudia era... No. Es que Claudia no era la hija del men este, ¿no? También te digo, con este men no hemos hablado todavía. Ave. Pues vale. Mamífero. Keep an eye out for Centella, would you? ¿Tú eres Claudia? ¡No, ta esencia! Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Oh, Copiado de Google. Mola. Citizen. La Biblia de los psicólogos. Claudia, ¿dónde cojones está, tío? Sube las escaleras y habla con Claudia. Es que no sé. Es que no especifica, quiero decir. Sube las escaleras y habla con Claudia, pero Claudia no estaba ahí. Porque esta es Livia. Vote for Malleolus.
Y está Aurelia. Claudia. Tío, no me suena haber hablado con ninguna Claudia. Todavía. Aquí en el anfiteatro este. Pergamino antiguo. Uf, no quiero leer. No quiero hacer nada que no ponga en la guía de momento. No quiero cagarla. Pero no veo a ninguna Claudia, tío. Esto nada. Escenario. Esto se puede coger sin problema. Anda de Libia. Vale. Ah, me pierdo. Si aguantara mi peso, pero como no lo aguantan, estoy gordito. A ver, colega. Yo me pierdo aquí con esta cueva. Búscame, Margarita, dónde está Claudia. Aquí en este juego, porfa. Busca a Claudia de Forgotten City. A ver dónde coño está, porque es que no lo sé. Puf. Espérate. Aquí. No. Esta sequicia. Una puerta cerrada. ¿Aquí? Una habitación. ¿Pero dónde? Ah, en un palacio. Ah, que está en un... Ah, a lo mejor está en el palacio del pavo este, del... Donde hemos dicho antes, en el... Ah, a lo mejor... Ah, pues han dicho las escaleras justo al hablar con este tío. Pero es que claro, no se ha visto nada. No sabía dónde era. Aquí. Ah, las escaleras de arriba. A ver. Por curiosidad. El tío se la pela. Ah, hostia, es que las escaleras, loco, están escondidas, Joder, mano. Al lado de una alfombra roja. Vale, tiene que ser por aquí. Sí. Aquí está Claudia. Muchas gracias, Margarita. Beso. Hola, Claudia. Dios, mira qué peinado llevo. ¿Qué cojones? I'm not supposed to be in here. Podemos hablar. Talk. What business could you possibly have with me? A ver. Vale. Hay que decirle que hay que vengarse del Maeolus este. Pero en vez de decirle que se retire de lo de magistrado, hay que mostrarse femenino con ella y hay que decirle que las mujeres tienen que mantenerse unidas entre sí, ¿vale? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. An intriguing proposition. ¿Qué te parece si te ayudo a vengar? Go on. 100 puntos. 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 100
No es que dice ser mayor. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Esperaba que pudiésemos desenmascarar su identidad. You know, I may have the very Es probable que thing tenga lo que I'm buscas. looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Tío, llevamos ya 1 hora de juego. 1 hora de directo ya. Now, Pero addressing bueno, se ha one's pasado volado. name is not unheard of Qué among disparate, tío. philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are ¿Por qué me you ayudas? helping A ver si es me? aquí lo que hay que decir. Odio que traten tan mal a una mujer tan hermosa. Esto. Oh, aren't you charming? I'm quite sure my husband would see Soy un with caballero. impotent rage if he overheard you say that. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. ¿Qué quieres? I What do want you you want? to bring me some Vino. wine. El vino que Just teníamos ya de one antes. small Ajá. urn should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be. ¿Por qué quieres vino? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. After all I've done for him, counseling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. Como se le quita el llanto por una sonrisa malvada, ¿eh? Esas eran todas las preguntas que tenía que hacer. So you're ¿Te voy a ayudar? Tengo un poco de vino aquí para ti, Claudia, que lo he cogido antes. Toma el vinito. Thank you. Here's the letter. Aquí está la carta. Bien, 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 bien. La tenemos. Carta de amor. En la que admite de forma accidental Malleolo que su nombre es Quincio. Mola. Now, perhaps you can tell me who No puedas Quinctius contar quién es really Quincio is. en realidad. Pues, tío. Según esta carta de recompensa del emperador Nerón, es él quien provocó los incendios de Roma el año pasado. O Nerón le está echando las culpas, o en realidad lo que están haciendo en este juego es decir que Nerón no quemó Roma, sino que quemó Quincio Roma. Y eso es tocho, ¿eh? What? He's. Oh no. That's. Quite a lot more serious than Muy I putos. imagined. I only wanted some Dale, que le leverage por culo, over him, destruye lo que más not da. destroy him. Lo único que tiene bueno son los ojos. Nobody else must know. No, me la quedo yo. No. You tricked me. You mendacious little stirkers. No te he It was a mentido. lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. Que Júpiter te mate. ¿Pero qué Jupiter dices? cut you down. Salga de la conversación. I Yo te curse maldigo. you. No me I toques curse que te your corto el life, dedo. Me cago en la mind madre que te and parió. memory. May you be unable Ojalá tú te atragantes con ese pelo de mierda que me llevas. Que parece una caracola de mar, tío. Parece un ermitaño andante. This is outrageous. Ande, que te folles. Ojalá te encierres aquí sin comida y te pudres. 3 anuncios seguidos. Dios, la comida.
Que me quedo sin comer. Dígale a Maeros que quiere que se retire. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, pues la tía que me ha... Que no le quería dar la carta donde digo quién es Maelo porque es Quincio, lo de que hizo los incendios. Y me ha dicho, me has mentido, no sé qué. Digo, no te he mentido, nunca te he dicho que te iba a dar la carta. Y dice, hijo de puta, no sé qué, que Júpiter te mate, que te caiga un rayo que te maldiga. Entonces le he dicho que ojalá se atragante con su pelo de concha de mar que lleva y que se muera. Y bueno, lo típico, vaya. Y al final, pues se ha ido ahí. A mí me da igual, yo solo quería la carta ya por mí, como si se pudre en la habitación. Y se come a ella misma. Eso ya. ¿Dónde está el Maelo? Ven aquí, desgraciado. No huyas, que te va a caer la del pulpito, chaval. Maelo. Mujeres, si es que son difíciles. Ajá, y aquí está. Que está todo más fea, hijo de puta. Ah, ya no es Maelo, ahora es Quincio. Vale. Vale, ahora a 15 hay que decirle que se retire. Y si no, le mostramos la cartita. Y exigirle que se retire y que libere a los que tiene esclavizados por hijo de puta. Quiero que te retires de la selección. Are you insane? Sí, 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 You sí. barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Porque sé que eres Quincio. Tu mujer me dio tu carta de amor y Nerón quiere verte muerto. Ya no eres tan chulito, Ojitos azules y verdes. Ojitos claros, ya no eres tan chulito. ¿Eres uno de los asesinos de Nerón? El emperador, me pillas tu salud. No lo soy, por suerte para mí. ¿No vas a matarme? No, si te retiras de las elecciones de inmediato y condonas las deudas a quienes tienes atados con ellas. Toma, hijo de puta. So much work and money. Well, if I do it, you'll let me live? Te perdono y mucho, después de cuánta gente habrás matado quemado viva, chaval. Que te tendría que meter una antorcha por el culo ahora mismo. Sí. No digas nada. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There, you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Vale, arma por culo. Get out of there. Sí, si tengo tu llave, puedo entrar cuando quiera, campeón. Democracia en acción. Let's go. Este tío está loco. Perfecto. Tendrás que esperar un poco hasta que Maliur le informe. Vale. A ver. Mira, lo saque de pilla. Yo no, ahogarlo no. Yo lo que quiero es quemarlo vivo. Y que así entienda un poco lo que ha hecho. Vale, hay que hablar ahora con... No guardas partida aquí. Hay que hablar ahora con la chica esta. Tenemos ya los 4 denominadores comunes. Hay que hablar con Equicia. Greetings and salutations. ¿Qué reading? Uy. ¿Cómo se saltaba aquí? Uy, ¿y esto? Nota de Dully. I did not do it. Yo no fui.
Vale. Qué bien. A new face. Ave. See you again soon. La cosa es que el Maeolius este tiene que avisar a Equitia. Pero lo he visto que se ha quedado pillado el tío aquí en el agua. Voy a ver si puedo... Es que no sé si el tío tiene que subir aquí y decírselo. No lo sé. Por si acaso voy a ver cómo está. Se ha quedado pilladísimo, ¿eh? 15 no estará disponible hasta que Valerio no termine sus tareas. Intenta hablar con él más tarde, que se ha quedado gustar pillado. Vale, a ver, hemos hecho que se retire. No sé. Don't you just love springtime? Podemos hablarle ahora a esta chica, no sé. No se me ocurre otra cosa. Si no, como he guardado. Ave. Le he preguntado a la gente cómo terminaron aquí, intentando encontrar un patrón. Interesting. I'm not sure why you're... Vale, le tengo que decir los 4 y los comunes. Algunas personas han mencionado una moneda. Yes. I suppose that could be something. What else? Algunas personas han mencionado un río. Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Algunas personas han mencionado tener lagunas. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? Sí, una mujer joven. And did you happen to catch her name? Karen. I see. And was this Llevaba capucha, sí. by any chance wearing a hood? Because I've seen her before. There's something I think Tienes que you venir should conmigo a los see. baños. I think you'd better follow me to the baths. Buah, ¿sabes qué estoy pensando que es esto? Es muy loco mi idea de lo que está pasando aquí en el juego. Una suposición, que no sé si será verdad. Es que se me acaba de ocurrir. Puede ser que Karen, la chica está encapuchada, nos haya traído a todos aquí, pero a todos nos haya dado un rol. Como que todas estas personas en realidad son de la edad del presente y que le han hecho adoptar una idea de que son romanos de la antigua tal, de hace 1.000.000 de años, y yo en cambio soy el héroe, este viajero del tiempo que va a rescatarlos, no sé qué. Una suposición, como un poco juego de rol pero en la vida real. Como que todas estas personas básicamente son de mi época, en realidad. Creo. Puede ser que no, ¿eh? Puede ser que a lo mejor la tía sea una viajera del tiempo o yo qué sé. Vete tú a saber. No sé. O que lleva haciendo esto mucho tiempo, no lo sé. Tiene que ser algo tipo que nos explote la cabeza. Ojalá sea eso, ¿eh? Estaría guay. Lo que pasa es que está el misterio de la estatua dorada y todo eso. Qué tocho. Vale, me reuniré contigo en los baños. La gente de aquí no puede pensar que nos bañamos juntos. Ay, tranquila. Que no voy a... Que no voy a ir tan pegado a ti. Don't worry. Ah, los baños no hemos entrado todavía, ¿eh? Recordad que de ahí salía el asesino. O sea, es la última ubicación junto con el templo ese de ahí y alguno más que nos queda. Que nos queda por ver. Vale. Me tengo que reunir con ella aquí en los baños. Qué bonito, ¿no? Los baños. Mira aquí con los mosaicos, chaval.
Qué chulo. Y los nenúfares. ¡Oh! ¡Ojo! Se viene algo bonito. Buah, chaval. Flipas. ¿Te imaginas bañarte aquí? Fantasía. Yo también quiero ir. Tiene que haber unos baños así. Pero ¿cuánto costará? Y así de vacío no los vas a encontrar. Vale. Bueno, vamos a hablar con ella. Tío, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me ha recordado, Margarita? La piscina final de It Follow. Donde están aquí todos reunidos y tal. No sé. Típica piscina, piscina grande, vaya. Pública checa. Pues voy a tener que pasarme por ahí. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in En el this fondo de los light. baños. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. Bueno, es que lámpara llamada linterna. Do you see it? Alguien se despierta junto a un río, un bosque, y se encuentra con una figura encapuchada que porta una moneda. ¡Ojo! Que va a ser una... Only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N. Caronte, no Karen, Caronte. ¡Oh! ¿Cómo lo está entrelazando, no? No creo que sea una Caronte la tía, no lo sé. Helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never going to wake up. I checked your pockets for ID. Encuentra la verdadera identidad de la mujer del río, logro. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Flipa, chaval, no me jodas que era Caronte la tía que la encontramos, la de los muertos. I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Karen. I'm so sorry, my friend. Claro, Karen. Caronte. I take it you know what this means. Que están muertos. Este lugar es el inframundo. Macho, ¿te imaginas que estamos muertos? No puede ser. No. Esto no puede ser verdad. Sería demasiado raro. No sé. Supongo que ya saben lo que sí. Este lugar es el inframundo. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. What the fuck? I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. Entonces, estamos muertos. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. ¿Qué me puedes contar sobre Caronte? Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead, meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin. Es verdad, a los muertos se enterraban con una moneda en la boca, o dos monedas aquí, en los ojos, para pagar a Caronte. Because we inherited this knowledge from the Greeks. ¿Por qué no reconociste a Caronte de inmediato? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood, and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kirti.
And Rufius described meeting a stranger named Kamut Tabal wearing an eagle headdress. O sea, que a cada uno se le ha representado de una manera, con un nombre parecido, vaya. Wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. ¿Por qué hay tan poca gente en el inframundo? Eso es lo que yo me pregunto. Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. A ver, eso no tiene mucho sentido, que el infierno sea con 20 personas, loco. Regulé. ¿Estabas intentando ocultármelo? No. I mean, I had my suspicions. O sea, que haya más gente aquí en mi edificio que en el infierno, no me lo creo. But I would never have figured it out without your help. I promise you. Bueno, serán todas las preguntas que tenía que hacer. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it. If we don't want to be cast into gold for eternity. We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son Hércules, of Jupiter. Orfeo, Orpheus, Sísifo a y Thracian Eneas. poet. Sisyphus, a king of Ephyra, and Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options. Enfrentarte cara a cara al dios del inframundo o encontrar la manera de escapar con ayuda de Proserpina o de otra guía. Cara a cara. Como en God of War 3. ¿No podemos escapar por donde entramos? It's a reasonable question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. There's no way to climb up the shaft. And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the writings left behind by those who've tried. Veo que no te resulta cómodo llamar al dios del inframundo por su nombre. ¿Por qué razón? All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. También hechas las expresiones faciales de los personajes, Me mola mucho. Cuéntame más sobre enfrentarse a Plutón cara a cara. Shh! Is everyone so blunt where you're from? Oh. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demigod. Forgive my candor, but you are no Hercules. Bueno, pero voy al gimnasio todos los días. Algo podré hacer, ¿no? Hércules no podía manipular el tiempo, yo sí. Are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, ¿vas casi al día? Grande. ¿Te gustó el 1074? Luego el Gear 5 se pone luego tocho. Se pone guapérrimo luego. Bueno, esos 2 capítulos da igual. Si no te gusta a ti, pues bueno, vaya tú. Pero luego el 1074, brutal. A ver, es que todo lo demás da igual, porque ya no pasa nada interesante.
It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed Igual. them, and in doing so, Tú sigue viéndolo. dishonored Está chulo. and angered Habrán the cambiado la divine animación keeper. otra vez. If you could recover Está and chula, replace la de ahora all también. 4 of those Para el missing arco este plaques, nuevo. I imagine he might be willing to receive an audience again. ¿Qué puedes contarme sobre el obelisco? It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too, although how is a mystery. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style: Roman, Greek, Egyptian, and another I don't recognize. That means you'll need to recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. Romana, griega, egipcia y una 4ª placa misterios. Luego pasa de ser una fruta de mierda, pero que el tío se lo ocurre, explota y todo eso, la fruta más obvia, y encima con animación de Looney Tunes. Me ha sido una gran decepción, la verdad. Pues tú piensas que lo tienes tatuado en el brazo. Esa decepción. A mí me gusta, yo qué sé. Bueno, a ver si te gusta poco a poco, más te vale acostumbrarte a él, porque lo que queda lo vas a ver más de una vez. ¿Dónde podría encontrar la placa romana? Good question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. And there's only one group of people I know of who might want to do that. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Theirs, of course. They've been known to start fires, as well as deface religious monuments whose existence challenged their beliefs. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the Santuario city. secreto en algún lugar de la If ciudad. you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. Vale, la placa griega. I don't know. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. Y la placa egipcia. Perhaps Pom, Kabash, pom. our Egyptian resident, would be able to tell us. Unfortunately, he disappeared weeks ago. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern, so perhaps you could talk to her. Or just take a look in his room. Y la placa misteriosa. ¿Esto qué es? I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps finding the other 3 will illuminate the way. Ok. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Esto es horrible. It is. The gods are a mirror image of mankind, as far as cruelty is concerned, I'm afraid. If the stories are true, I imagine she's as desperate to escape as we are. If she really did help Orpheus and Sisyphus, perhaps she'll help us too. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? He oído como las estatuas de mujeres me susurran de vez en cuando. Truly? And you're only bringing this up now? Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say?
Siempre es la misma voz. Y es sutil aunque un poco enigmática. Fascinating. Perhaps she's a benevolent spirit. Or perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Quizás, dijo, camina por el agua a contracorriente. Sus lágrimas riegan la ciudad y ella llora por donde fluye el agua. That is strange. There are no rivers here. Let me think on that. Quizás tenga que entrar en el aljibe superior. Right, because the current flows into the city through the aqueduct and into the upper cistern. I vaguely recall wondering what was in there, but the door at the back of the great temple is locked up tight. You might be able to get a key from the magistrate, but if that doesn't work, perhaps you can find another way in. Let me know if you find anything in there. Muy bien. Here we go. All right. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Pues no sé qué hacer primero. Comenzaré con la plaga griega. In any case, time is of the essence. May Fortuna guide. ¿Dónde vas? ¡Corre, maldita, corre! Yo, vamos a subir escalera. No sé a dónde está corriendo, sinceramente. Sí, ¿eh? Venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ya no corres, ¿eh? Ah. Esta no es rápida, Margarita. Esta es... corre cuando quiere. Va a hablar con el payo y le va a decir, oye, ¿tú qué? O se va a quedar aquí para. En 3, 2, 1. Correcto. Se queda aquí para. The great temple majestic. Ave again. It must be completed. It'll be between. Why do you? Uf, llevamos ya 1 hora y 34 minutos. Son las 11:30, es buena hora, ¿no? No sé. I like the idea, but I know it was only yesterday that he said to me he'd only. So, I suppose if you'd like to. Si es que se ha retirado. Maldita sea, tío. Es que se ha quedado pillado el pavo este. Voy a ver cómo va. Si se ha despillado o... Pero enseguida ya terminamos el directo, ¿eh? Se ha quedado pillado aquí. Me cago en la leche, puta. 15 no está disponible hasta que Galerio no termine sus tareas. Uy. Uf, espero por favor que... ¿Qué hace? Isn't the great temple majestic? I hope you're coping. Vale. Ay, Dios mío. Pues... me da miedo porque tendría que haberle dicho a esta que había dimitido. Porque tenemos que liberar a ese men. Y ese men no se puede liberar como con cualquier cosa. Ese men lo tiene que liberar Galerio. Pero bueno, vamos a guardar partida aquí.
Guardamos y lo dejamos por aquí, ¿vale? Que yo creo que hemos avanzado bastante. Vamos por el paso 13 de 20. Hemos hecho 13 pasos en todo el directo, ¿eh? Nada más. Y no nos hemos atascado casi en ningún momento. Menos con Claudia un poco, o casi en ningún momento. Lo único que tengo así un poco de tal es del pavo este. Pero espero que al decirle a Galerio que ha dimitido el otro, ya las cosas cambien. Porque como os digo, ahora lo que hay que hacer es hablar con Giorgio y luego hablar con Dully, que es el que está encerrado. Y Dully nos va a dar la placa, pero a cambio de liberarlo. Y para que esté liberado, tiene que... Este men tiene que dimitir. O sea, tiene que ganar lo del magistrado Galerio. Pero bueno, eso ya... Tranquilamente lo vemos en otro momento. Guardamos de nuevo. Mucho que digan la velocidad, no lo es todo. No sé. Vamos bien, en verdad. Vale, bueno, vamos a despedirnos aquí ya. Se acabó. Se acabó. Salir. Sí. Muy bien, pues nada. Hasta aquí Hasta aquí por hoy del juego. Ni tan mal.